Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos unos minutitos, ¿les parece? 5, 3 minutos tal vez, que se sigan sumando los demás. Perfecto. Bueno, no vamos a hacer mucho más larga la espera porque realmente hay bastante para ver hoy. Antes de comenzar, les quería consultar si todos, o por lo menos los que están aquí, tienen acceso a lo que es el Moodle, si pueden ver los archivos, si pueden acceder a los notebooks, si pueden acceder a la teoría. Aunque sea por el chat, si quieren ir escribiéndome como les parezca, digamos, para estar un poquito al tanto. Eh, no actualicé al final la... Perfecto. El tema del grupo de WhatsApp. Hice la petición a Federico, pero no estoy seguro si les hizo llegar una invitación a los otros. Sé que había un par de personas que no estaban. De todas maneras, bueno, si hace falta, si alguien todavía no está en el grupo y le interesa estar, todavía está abierto, digamos, le podemos hacer llegar la... Perfecto. Le hacemos llegar la invitación al que necesite. Bueno, para lo que sería la clase de hoy, vamos a hacer algo bastante similar a lo que hicimos la clase pasada. El formato es simplemente quizás 15, 20 minutos de teoría, es un poco básico, y tenemos un par de notebooks, un par de notebooks de práctica. Así que si no les molesta, paso a compartirles. Déjenme ver si... Un segundito. Acá, en la pestaña de Meet. Perfecto. Bueno, la clase de hoy entonces va a tratar, o vamos a profundizar más que nada en lo que sería el manejo de datos vectoriales. Recuerden que conmigo, tanto esta clase como la que viene, que es un poco la última, lo único que vamos a ver, con lo único que vamos a trabajar son con datos vectoriales, todo tipo de archivos y operaciones que sean de tipo vectorial. Ya después la clase número 5 comienzan a ver más las imágenes, el tipo de raster y el tipo de formato raster. Para la clase de hoy, manejo de datos vectoriales, vamos a profundizar bastante en lo que es el uso de GeoPandas como librería como tal. Este, Antes de comenzar, bueno, la teoría y la práctica de esta clase está basada en un 80% quizás en el contenido que tiene este libro. Para alguien, para el que no lo conozca,
se los comparto, les comparto tanto en la teoría como en los notebooks un link, es un ebook que está muy interesante, yo se los recomiendo siempre a cada una de las cortes. Es un libro que para el que está arrancando a todo esto, en todo este mundo de Python, con geodatos con Python, digamos, es un libro completo. Trata todo, trata desde el tema raster hasta el tema vectorial y trata todas las librerías de Python, o las más importantes por lo menos, para hacer distintos tipos de análisis. Lo bueno es que es un libro que va un poco a las bases. Hoy en día yo siento que es un poco lo más interesante, es tener una base sólida y luego saber qué es lo que se puede hacer con una cosa y con otra. A partir de ahí los caminos hoy en día están cada vez más fáciles y más sencillos de acceder, vía inteligencia artificial o cualquier otra herramienta. Pero la base sólida, la base teórica y de qué cosa sirve, qué cosa no sirve o cómo se trata la información es importante. Y bueno, este libro va justamente paso a paso, capítulo a capítulo, son 10 episodios, 10 capítulos, están muy buenos, sinceramente, y tiene un buen repaso de lo que es Python como tal y de lo que es Python aplicado al GIS. Así que bueno, yo se los recomiendo encarecidamente al que lo quiera profundizar. Nosotros, obviamente, por temas de tiempo, podemos abarcar solamente quizás unos 10-15% del libro en total, sobre todo los 2 o 3 temas que nos interesan para el día de hoy. Pero este libro tiene información como para hacer un curso completo, un montón de información importante. Así que bueno, se los dejo para que lo consuman, para que lo revisen, para que profundicen un montón de conceptos y teoría que vamos a ver hoy y que vamos a seguir viendo y que van a seguir viendo más adelante también. Como tal, el tema de los datos vectoriales, bueno, un poco ya vimos la clase pasada, no es la idea hoy volver a repetir lo mismo, porque tampoco es un concepto realmente tan complicado y profundo, simplemente lo vamos a entender como este tipo de archivo, este tipo de file, digamos, de documento que puede ser una línea, un polígono, puntos, etcétera, ¿no? Bueno, cuando trabajamos con Python, les había comentado yo que existe una librería que se hace cargo básicamente de lo que sería la construcción de todos estos tipos de archivos, de todos estos tipos de polígonos, líneas y puntos, que era Shapely. Algo que a mí no me quedó, no recuerdo si les hice énfasis o no, fue que en principio nosotros trabajamos con Python, es nuestra herramienta, digamos, nuestra tool para hacer todo lo que hagamos, pero por detrás siempre estaban esas librerías GDAL, Geos y Proc, incluso hay otras más. Lo que a mí me interesa que les queden es que básicamente, les digo porque muchas veces pueden encontrar, tanto en software de escritorio como quizás en algún otro lenguaje o demás, métodos similares, cosas similares, y es porque realmente lo que pasa es que detrás está GDAL, está Geos, está Proc. Python lo que hace es utilizar la fuerza, el motor, digamos, de esas librerías, escritos en C, en C++, para abstraer la lógica y hacernos a nosotros la vida más simple, poder trabajar un poco más rápido y un poco mejor en el sentido de la legibilidad y demás. Pero no pierdan el norte en ese sentido de que siempre estamos trabajando, a pesar de que no sea directamente, con la potencia de GDAL, Proc, Geos, etc. Como tal, les había comentado que, déjenme admitir, personas, como tal les había comentado que la librería de Python que se encarga de construir los archivos vectoriales, de construir en realidad la geometría, es Shapely. Y como nosotros trabajamos con GeoPandas como main, como librería core, digamos, de todo esto, hay muchas cosas que directamente no las vemos como tal. Shapely trabaja, es la que se encarga de construir estos elementos, pero nosotros no vamos a trabajar con Shapely directamente. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente, casi el 90% del tiempo, con GeoPandas. El objeto de GeoPandas, que es el que vimos un poco en la clase pasada también, es el GeoDataFrame. Recuerdan que les comenté que el GeoDataFrame es básicamente un dataframe de pandas normal, es decir, como una hoja de cálculo. Es una tabla en el fondo que tiene esa diferencia, que es justamente esa columna geométrica, que es la última columna que se puede ver aquí, que es la columna Geometry. Fíjense que muchos de estos screenshots que estoy pasando ahora, que les muestro, están en el libro, así que pueden profundizar bastante más si les interesa, si les parece que quizás quieren reforzar alguna cosita. A pesar de que esto es un poco introductorio, puede haber algún tema interesante, quizás les interese. Pero fíjense que, en principio, nosotros para construir un GeoDataFrame como tal, tenemos que partir en principio de un objeto de tipo Shapely, que es lo que está enmarcado en color verde, que es justamente el dato puntual, que es un polígono, por ejemplo. En este caso es un punto, pero puede ser un polígono, una línea, etcétera.
Si es un único dato, es un objeto Shapely. Si son múltiples datos, es una geoserie. Fíjense, una geoserie es justamente una serie de geometrías, pero que quizás es solamente la geometría. Si a esa geoserie la incluimos dentro de un data frame normal, o de un data frame de atributos de diferentes tipos de datos, obtenemos lo que es un geodata frame. Lo vamos a ver más claro justamente. Bueno, al final hay una diapositiva más, pero tengan en cuenta que en este caso, por ejemplo, este geodata frame tiene cuatro columnas, 3 son properties normales, digamos, propiedades de tipo atributo, que pueden ser string, que pueden ser de tipo object, que pueden ser de tipo numérico, que pueden ser de tipo de time o de date. Y la última, que es la de geometría, que es la que nos construye básicamente el objeto geodata frame. Como tal, Shapely maneja todos los tipos de geometrías, incluso algunos tipos de geometrías que formatos como podría ser Shapefile no soportan. En principio, fíjense, la construcción, si nosotros podemos construir objetos de tipos geométricos con Shapely, con objetos puros de Shapely. Las clases como tal de Shapely son estas que podemos ver acá, por ejemplo, clase tipo point, tipo line string, tipo polygon. Estos puede parecerles que no es útil entenderlo, digamos, pero alguna vez les puede pasar, me ha pasado a mí, por eso les doy la experiencia, digamos, que necesiten trabajar directamente con Shapely, necesiten construir geometrías de algún tipo, sobre todo cuando estamos trabajando sin sistemas de referencias puntuales, que estemos trabajando en espacios, por así decirlo, imaginarios, no georreferenciados. La forma de construir objetos geométricos, digo geometrías, es generalmente a partir de los diferentes tipos de clases de Shapely. Fíjense que la forma de construir, la forma en la que la construye Shapely es básicamente pasando coordenadas, latitud, longitud, si fuera en el caso de que esté realmente georreferenciado, o alguna coordenada relativa. Esto de los tipos de datos, los que estuvieron en la primera clase y vieron básicamente que teníamos las listas, las tuplas y demás, y fíjense como que realmente lo que hace es, para construir un punto es tomar una lista de 2 puntos, de dos valores. Para construir una línea es tomar una lista de tuplas de diferentes pares. Para construir un polígono toma listas de tuplas, etc. Es un poco decorativo, un poco ilustrativo, pero para que vean que simplemente la lógica de Python siempre está ahí atrás, y la forma de construir objetos de tipo geométrico con Shapely es simplemente esto. Como tal, les repito, no los vamos a trabajar de esta manera, más que para ver un ejemplo puntual, pero sepan que en algún caso, si les interesa o si necesitan, por lo que sea que estén haciendo, se pueden construir objetos geométricos con Shapely muy fácilmente. Si conocen coordenadas, también obviamente lo pueden hacer así. Ya vamos a ver muchas particularidades también. Estas como tal, las primeras que les mostré son features simples básicamente. Puntos, líneas y polígonos simples, pero podemos tener multipuntos, podemos tener multilíneas. Fíjense que cada uno tiene su propia clase, cada uno tiene su forma de construirse, etcétera, ¿no? Multipolígonos, que estas son bastante normal cuando tenemos un objeto, cuando tenemos un archivo de tipo, bueno, que tenga mucha información. Muchas veces algunos de esos datos nos vienen de formato multipolygon. Es bastante común. Y por último tenemos esta Geometry Collection, que es el último tipo, es un poco el más complejo, que puede agrupar diferentes tipos de objetos geométricos, que puede agrupar en un mismo dato puntos, polígonos, líneas, etcétera, perteneciendo a la misma fila, al mismo dato. Y que es justamente uno de los tipos de geometrías que no soporta el formato Shapefile. Sí, otros formatos como GeoJSON, GeoPackage, etcétera, soportan bien este tipo de geometría, pero bueno, Python como tal maneja muy bien todos. Solo para que les quede, porque por ahí pueden tener algún error queriendo construir un shapefile a partir de una geometría de este tipo, de una Geometry Collection, y puede ser que les dé algún tipo de error. Pero es simplemente por la extensión del shapefile, que es la que no se banca, por así decirlo, ese tipo de geometría. Bueno, esto es lo que les estaba comentando recién. Fíjense, simplemente podemos
para construir un GeoDataFrame, perdón, partimos de objetos geométricos de tipo Shapley. Siempre es Shapley la que está detrás de la geometría, es decir, de la boundary, de la línea que delimita el polígono, el punto de la línea. Si tenemos un conjunto de objetos, tenemos una geoseries, y si combinamos esa geoserie con series ordinales, como pueden ser diferentes propiedades, un poco lo que ya les conté, atributos, etcétera, de una tabla, que normalmente es la tabla de atributos de un archivo vectorial, construimos lo que es un GeoDataFrame, que es básicamente un archivo vectorial de formato tipo tabla, digamos, que tiene una geometría y que también tiene sus atributos. Bueno, diferentes formas de crear un DataFrame. Esto en realidad es para que vean que hay diferentes caminos para hacer lo mismo. Normalmente no construimos un DataFrame desde cero, simplemente tomamos un archivo y empezamos a operar con él. Pero lo que vimos en la clase pasada, el readFile, que es el método principal para leer el 90% de los archivos de tipo vectorial que se pueden trabajar con GeoPandas, vimos que hay algunos archivos, como puede ser el GeoParker, que necesitan un método específico. Pero bueno, normalmente el 90% con un readFile ya podemos abrirlos. También podemos construir un DataFrame si tenemos un archivo un GeoDataFrame, perdón. Si tenemos un archivo como un CSV que tiene coordenadas latitud y longitud, podemos construir la columna geometry a partir de esas coordenadas, construir los objetos de tipo punto. Podemos construirla a partir de diccionarios, todos estos tipos de objetos, de tipos de datos que ustedes vieron en la primera clase, con Ignacio, con Nacho. Bueno, acá tienen un poco más de sentido porque los podemos trabajar realmente, ¿no? Fíjense que de diferentes maneras podemos llegar a construir un GeoDataFrame. Siempre trabajando con GeoPandas por atrás, y fíjense que en el último ejemplo de esta pequeña slide, lo que tenemos es un diccionario de tipo data que le podemos dar una propiedad tipo name y una geometry donde nosotros ahí construimos la geometría. Llamamos al objeto point de Shapley, llamamos al objeto polygon de Shapley, y a partir de ahí construimos una geometría de tipo punto para el primer dato y de tipo polígono para el segundo. Simplemente para que vean que son diferentes formas de construir un GeoDataFrame. No mucho más que eso es lo que les quería comentar de esto, porque ya vimos un poco la clase pasada. Como tal, cuando hablamos de archivos vectoriales, o lo que vamos a empezar a hacer hoy, por ejemplo, y un poco la clase que viene también, tenemos como 3 tipos de operaciones que se pueden hacer. Una que va a ser la del primer notebook, que es empezar a operar de manera que no tengamos en cuenta básicamente lo que es la columna geométrica, sino que operando básicamente por datos de atributo, como podría ser un DataFrame normal, sin geometría, etcétera, que solamente busquemos información, que solamente hagamos filtros, que solamente hagamos búsquedas y combinaciones a partir de todo lo que no sea la geometría, es decir, mediante tablas de atributos. Fíjense que una particularidad que ya les comenté la clase pasada es que GeoDataFrame añade esa capa extra de poder hacer queries, de poder hacer filtros, de poder hacer operaciones en base a la relación espacial de los objetos. Pero también nos puede interesar hacer ese tipo de operaciones en base únicamente a tablas de a propiedades, básicamente, que pueden ser algunas propiedades que tengan en común, que puede ser alguna propiedad que nos interese resumir, etcétera, pero que no responda básicamente a una geometría, sino que puede ser un valor numérico de población, que pueda ser un valor de lo que ustedes necesiten o les interese, ¿no? Operaciones como filtrado, agregación, uniones, creación, etcétera. Siempre el tema cuando trabajamos con tablas, en este caso lo mismo que podríamos hacer con pandas, simplemente que al final y al cabo, cuando terminemos de hacer la operación, cuando terminemos de hacer el estudio, básicamente lo que vamos a tener es, del resultado de lo que hagamos, una representación geográfica de lo mismo. Otro de los... Creo que me falta... A ver. Ah, no, perdón. Bueno, esto ya se los mostré en la clase pasada un poquito, los vuelvo a refrescar porque es lo que vamos a ver un poco más fuerte hoy. El tema de los joins, el tema de trabajar con diferentes tipos de archivos. Podemos hacer este tipo de operaciones de tipo joins cuando nosotros tenemos 2 archivos que tienen, cada uno de los archivos tiene una porción de la información que a nosotros nos interesa. Y justamente de la combinación de ambos o de alguna clave que compartan, nosotros podemos extraer justamente algo nuevo quizás,
o un resumen de información que a nosotros nos interese. Lo podemos hacer justamente, como les comentaba recién, a partir de los atributos, simplemente por alguna clave que compartan, etcétera. Y también lo podemos hacer a partir de geometrías. Eso es la parte añadida que tiene la parte de GeoPandas como tal. Esto lo vamos a repasar bastante más en la práctica ahora, así que no se preocupen. Lo vamos a ver justamente cuando lo veamos en código, lo vamos a entender un poco mejor. La otra parte que les comentaba recién es justamente obviar lo otro, digamos, la parte la parte de los atributos, la parte de las propiedades que no sean geométricas, para concentrarnos únicamente en operaciones que tengan que ver con la parte geométrica misma, digamos. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando trabajamos con un software de escritorio, cuando trabajamos con dos capas distintas que encuentran una relación espacial una con la otra, donde podemos quedarnos con consultas o queries, digamos, o filtros de información a partir de superponer capas, a partir de cruzar capas, a partir de cortar, etcétera? Hay un montón de operaciones de tipo geométrica que estas sí se enfocan específicamente en la parte de la geometría. También podemos hacer los joins. Esto no me detengo aquí porque lo vamos a ver en la práctica, que es justamente lo que les estoy comentando, pero desde la parte geométrica. Y lo último es la parte de operaciones. Esto como tal hoy no lo vamos a ver porque no nos da el tiempo. Sí está bien detallado en el libro, incluso hay un capítulo más de la parte vectorial, pero son todas este tipo de operaciones que me imagino que la mayoría ya conoce, ya ha hecho en un software de escritorio normal, que son los calcular buffers, calcular, bueno, hay transformaciones unarias, binarias, etcétera. Hay un montón de operaciones que se pueden hacer, que algunas son bastante complejas, algunas tienen que ver con correcciones, muchas veces datos que vienen corruptos, digamos, el software de escritorio por ahí tiene algún problema para leerlos, etcétera. Alguna solución puede venir por aquí. Justamente tomarlo con Python, buscar el tema de... hay un par de librerías específicas para esto y hacer sus correcciones, corregirlos y poder abrirlos si les interesa en un archivo, perdón, en un programa GIS, en un software de escritorio, o directamente trabajarlo con Python. Como tal, este tipo de operaciones no las vamos a ver, pero bueno, tengan en cuenta que por un lado, entonces podemos trabajar a partir de datos de atributos que no sean geométricos, a partir de los datos geométricos en sí, y este otro tipo de operaciones geométricas que no tienen que ver con joins y con filtros y demás, sino que van exclusivamente a cosas que se pueden hacer con la geometría. Como tal, les dije 15 minutos, quizá la teoría me fue un poquito más, 20. Lo que me interesa de hoy es mostrarles la parte de los notebooks. Déjenme cambiar al primer notebook. Vamos a ver el primero, que es el de manejo de atributos, manejo de tablas por atributos y no por geometría. Luego quizás hacemos una pequeña pausa y continuamos. Antes de comenzar, ¿todos tienen acceso a este notebook? ¿Todos lo pueden ver? Buenísimo. Yo de todas maneras lo que voy a hacer, por las dudas, es copiar el link aquí, por si les interesa seguirlo, pero no es necesario. Déjenme mostrarme un poquito por aquí. Y bueno, voy a agrandar un poquito la pantalla. Perfecto. Bueno, nuevamente les comentaba, les dejo justamente en este notebook. Este notebook está bien documentado, tiene paso por paso cada una de las cositas que se van haciendo. Son un poco largos los notebooks, son un poco teóricos. Yo puedo entender que pueden ser un poco quizás aburridos para alguien, pero a mí me parece que son fundamentales tener una base sólida, sobre todo para el que está recién comenzando con esto, para que una vez que comience un poco lo más complicado, lo más realmente complejo, ya tenga otro tipo de base para afrontarlo. Como tal, les dejo un link al libro para que lo puedan chusmear, que lo puedan revisar tranquilos, profundizar tranquilamente. Y vamos a trabajar ejemplos déjenme que conecte, vamos a trabajar ejemplos parte de ejemplos, porque realmente el libro tiene mucho más, son larguísimos los ejemplos. Acá lo que hicimos es filtrar un poco lo que nos pareció importante. Y fíjense que vamos a trabajar con básicamente 4 librerías.
pandas y geopandas. En realidad muchas veces ni siquiera es necesario importar pandas a la par que geopandas. En este caso sí, pero muchas veces con geopandas solo ya basta, digamos. También vamos a importar Shapely para algún ejemplo puntual y Matplotlib para hacer los plots. Como tal, para este ejemplo tenemos solamente dos datasets. Uno que es un dataset del mundo, es un geopackage, fíjense, y un dataset que es un punto CSV, que es un dataset de producción de café. Esta forma de extraer o de descargar archivos, bueno, un poco se las mostré la clase pasada también. Estos archivos están en el Drive. Nosotros lo que hacemos es mediante este comando traerlo al notebook, a Colab, para poder trabajarlos en local, pero bueno, existen otras formas. Para comodidad de todos y para que podamos trabajar más rápido, lo podemos hacer así, pero bueno, recuerden siempre que son diversas las formas en las que podemos obtener datos, conectándonos a Drive o trayéndolo simplemente a partir de este comando. Vamos a explorar un poquito entonces qué es lo que tenemos. Tenemos un dataset, les comenté, que se llama world.geopackage. ¿Qué es lo que tiene este dataset? Bueno, si nosotros en principio lo abrimos con el read file, podemos empezar a explorarlo. Si lo vemos un poquito detenidamente, tenemos algunas columnas que son iniciales, el nombre del país, el continente al que pertenece, cuál es el tipo, cuál es el área, la superficie de los límites, cuál es la población, etcétera. Y por último, una geometría. Fíjense que aquí ya nos está mostrando que la mayoría de los polígonos son de tipo multipolygon, porque tienen más de un polígono representando este dato puntual, el dato 0, el dato 1, etcétera. Puede haber algunos que sean de tipo polygon simplemente, un poco anecdótico, pero para que vean que aquí es donde está trabajando Shapely como tal. Bueno, en principio recuerden que si nosotros le hacemos un punto info a nuestro dataset, podemos ver un resumen rápido de qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras columnas, cuántos datos tenemos, 177 en este caso, cuál es el rango, de qué tipo de datos es cada una de las columnas. Fíjense que solamente estos son de tipo numérico, la mayoría son objetos, porque son strings, es decir, son cadenas de texto, etc. Y por último, una columna geométrica. En este resumen ya podemos ver también si tenemos datos faltantes. Tenemos 160, en esta columna no están los 177, tampoco en estas de arriba, etc. Cuando trabajamos en Data Science, normalmente esto es súper importante, va a depender mucho del caso y cada uno sabrá. El preprocesamiento es una de las cosas más importantes antes de hacer cualquier cosa. El tema del tratamiento de datos nulos, etcétera, es algo que es relevante. Y bueno, aquí ya nosotros podemos ver muy rápidamente si tenemos o no algún dato faltante en nuestro data frame. Como tal, entonces tenemos 177 entradas en este caso, que son 177 límites de países. ¿Qué podemos hacer? Bueno, normalmente no nos interesa trabajar con todo el conjunto de datos. Quizás nos interese hacer un sampleo, tomar una pequeña porción, hacer un submuestreo, una sola parte que me interese para que sea más liviano o porque hay datos que realmente no me interesan. Hay un par de métodos en Python que son interesantes para hacer esto. Uno de ellos es este que se llama iloc. Básicamente, si recuerdan de la primera clase con Ignacio, supongo que les habló un poco de lo que serían los métodos de comprensión de listas en Python, que son justamente para hacer pequeños cortes o pequeños slides de listas justamente de Python para no quedarme con toda la serie, sino con una pequeña parte. Bueno, esta lógica es bastante similar. El método iloc como tal me pide posición, fila y columna, y me puede hacer un sampleo desde las posiciones, desde la posición de inicio a la posición final. Fíjense que para las filas, en este caso, yo le puedo decir, bueno, de todo el data frame, vamos a hacerlo así para que lo vean rápido. Si yo les doy 2 puntos simplemente, me va a traer todo. Son 177 datos, 11 columnas. Esta primera parte me representa las filas, esta segunda parte las columnas. Y yo les digo que quiero un slice solamente de la fila 0 a la fila 2, sin incluir la 2, me trae los dos primeros datos, porque la posición son las filas. Si le digo hasta el dato 3, me trae hasta el dato 3. Si le digo del dato 10 al dato 30, me trae el dato 10 al dato 30. Y pasa lo mismo
en el otro sentido de las columnas. Si no le doy ninguna especificación, me trae todas las columnas. Le puedo decir que me traiga de la columna 0 a la columna 3 también. Me trae solamente estas primeras 3, de la 0 a la 2, me trae estas primeras 2, etc. Esto es lo que se conoce como un slice, digamos, un corte de mi data frame completo, porque quizás me interesa trabajar con una pequeña porción del mismo. Como tal, recuerden, es básicamente entre corchetes, la forma en la que me va a pedir, y es filas la primera parte, columnas es la segunda. Y el método es este que se llama iloc. Ya vamos a ver que hay otro que se llama loc simplemente, y hay un montón de formas realmente de hacer esto. Python es un lenguaje que está muy optimizado para justamente el tratado de los datos como tal. Por lo tanto, cualquier cosa que a ustedes que les interese, digamos, a mí me interesa quedarme solamente con una pequeña parte, pero muy específica, lo vamos a ver. Se pueden hacer filtros, se pueden concatenar filtros, un montón de cosas. Hay muchas maneras de llegar al mismo resultado. Algunas son más complejas, algunas son más explícitas. Bueno, va a depender mucho de cómo ustedes se sientan más cómodos. Pero fíjense que, bueno, iloc como tal nos permite quedarnos con una porción y es por posición. Esto siempre recuerden, posición de filas, posición de columnas. ¿Qué más podemos hacer? Esto es bastante normal. Si nosotros a nuestro dataset, que en este caso le dimos de nombre world, que es el nombre de la variable, ¿no? Recordemos, este es el nombre de la variable world. Con 10 columnas que tenía, solamente me interesan quizás 2, quizás 3, y sabemos exactamente el nombre, nosotros podemos pasar una lista de los nombres de esas columnas que nos interesan. En este caso, name long, region y geometry básicamente. Son los 3 nombres de las columnas que a mí me interesan. Yo le puedo pasar a mi dataset, a partir de esta lista de los nombres, las columnas que a mí me interesan y me hace el sampleo. Fíjense que si yo borro alguna, me pasé un poquito, si yo borro alguna, me quedo simplemente con namelong y geometry en este caso. Podemos ver, para ver muy rápidamente, ¿no? Si tomamos otra, por ejemplo, población en este caso, esto es bastante normal hacerlo generalmente para esto y para un montón de otras operaciones. Se suele hacer, digamos, hacer justamente este recorte por nombres de columnas. Lo mismo que ustedes harían en una tabla de Excel, digamos, o en una hoja de cálculo, se hace desde Panda o GeoPandas con diferentes formas. Nunca se olviden de ponerle los doble corchetes, porque si yo le pongo esto así, esto como tal no existe. Python lo que va a esperar es una lista, y las listas siempre van entre corchetes, por lo tanto son necesarios. En este caso son doble corchete porque uno es para hacer el sampleo y el otro es para decirle los nombres. Salvo que yo quiera, ¿sí? ¿Consulta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consultita. Esta visualización en la que nosotros estamos ahorita con la práctica manipulando, ¿no? Cambiando el nombre de las columnas, ¿se guarda como un temporal o cómo funciona? Porque cuando he trabajado con QGIS, por ejemplo, sí se puede hacer el tema de los procesamientos, se guarda temporales y una vez que el resultado me interesa, recién lo guardo. Sí, es una buena consulta. En este caso, ahora mismo como tal, yo no estoy guardando nada. O sea, está como cacheándose en memoria, pero yo le puedo dar, hay un parámetro que es justamente para que sobrescriba el archivo, ponele. Pero tu archivo como tal, si tu archivo, por ejemplo, vos lo tenés en Google Drive, no lo vas a modificar. Esto está, por ejemplo, en esta lógica que estamos trabajando ahora, simplemente para que no se confundan. Nosotros estamos descargando el archivo a Google Colab, básicamente mediante este wget. Lo estamos trayendo a Colab, entonces ahora como tal Colab lo tiene. Si bien esto viene de Google Drive, no, lo que nosotros le hagamos al dataframe en este caso, no va a modificar el dataframe, el archivo que está en Drive. Simplemente va a pasar o va a hacer lo que haga, digamos, o lo que hagamos dentro de este entorno que mientras esté conectado. De todas maneras, obviamente, la idea de esto es trabajar, hacer un montón de operaciones, filtros, etcétera, un montón de cosas. Una vez que tenemos lo que nos interesa es guardarlo. Hay un método que es toFile,
que una vez que tenemos eso, guardamos el nuevo archivo y lo llevamos. Si trabajamos de manera local, sí. Si trabajamos de manera local, que tenemos el archivo en nuestra máquina, digamos, hay un comando, no recuerdo exactamente cuál era, lo puedo buscar ahora si quieren, que justamente me da como el permiso, digamos, para que sí modifique el archivo original. Pero tengan en cuenta que en este contexto ustedes no están modificando el archivo original porque viene de Drive, sino que lo que están haciendo es descargárselo, digamos, lo traen a Colab y a partir de acá lo trabajan. Pero esto es efímero, digamos, esto vive mientras esté conectada a la máquina en esta partecita. Pero sí, obviamente la idea siempre es trabajar, manipular, modificar, etcétera, y al final de todo es guardarlo, ¿no? Hay un archivo, perdón, un método muy simple que es ToFile para eso. Justamente ahora lo vamos a ver. Lo que me quedó antes de la consulta era, bueno, en principio les digo que no, siempre necesita una lista para que funcione en corchetes, mientras esto sea más de una propiedad. Si es una sola, si yo quiero quedarme solamente con la geometría, supónganse, lo puedo pasar así. No se va a quejar, porque esto sí lo entiende. Pero si yo quiero darle más, ya no. También podemos hacer algo similar. Recuerden que recién lo que vimos era este método iloc. Iloc trabaja únicamente por posiciones. Iloc no le podemos decir un nombre de una columna, no le podemos decir un nombre de un dato. Simplemente posición 0 a tal, etcétera. También pueden ser de sentido inverso. Hay otro método que se llama loc, solo, sin la i, que sí acepta un poco más de cosas. Acepta posiciones y acepta quizás nombres, quizás posiciones desde un nombre hasta otro nombre. Quizás una cosa así. Hay incluso filtros, un montón de otras cosas. Como tal, ustedes dirán, ¿por qué voy a usar el otro si este acepta todo? Bueno, a veces es simplemente términos de eficiencia, de memoria y de rapidez. Tengan en cuenta que en este sentido estamos trabajando con datos 177 filas, no es nada, pero si trabajamos con Big Data ya cambia la historia, digamos, y quizás un 10-15% más de eficiencia en el uso de la memoria y rapidez sí nos valga la pena para trabajar directamente por posiciones y no por nombres como tal. Pero fíjense que también le podemos dar, en sentido de las filas, una cantidad, por ejemplo, del 0 al 2 o del 0 al 4, y en sentido de las columnas también le puedo dar posiciones, pero le puedo dar nombres, si quisiera, que me traiga todo desde namelong hasta subregion. Si vemos el data frame, desde namelong, desde aquí, hasta subregion, que es aquí. Estos 4. Pero va por posición, va desde aquí hasta aquí. O le puedo decir que vaya a type, quizás, simplemente para que lo vean. Que vaya hasta type, me va a dar una más. Es otra forma. Sin embargo, lo más, bueno, antes de pasar a los filtros, también podemos hacer lo mismo que se hace en un software de escritorio, eliminar columnas, eliminar datos. Lo mismo que hacemos en una hoja de cálculo lo podemos hacer. Hay un método que se llama .drop, básicamente, que en este caso nos está pidiendo justamente filas. Fíjense que podemos dar diferentes filas, fila 2, fila 3, fila 5, y va a eliminar. Se puede eliminar en el sentido de columnas, se puede eliminar en el sentido de filas, se puede eliminar dato específico. Vamos a ver, hay un montón de formas. Todo lo que ustedes estén imaginando, que si yo quiero eliminar un dato que es justamente un valor puntual, yo sé cómo se llama, yo sé dónde está, yo sé cuál es el valor, lo pueden buscar, hacen el filtro, lo eliminan. No siempre es directo, a veces es con un paso intermedio, pero se puede hacer. Si ven el data frame, ven que esta primera parte que no tiene nombre, que es el índice. Como eliminé la 2, la 3 y la 5, pasa de la 0 a la 1, la 2 y la 3 no va, pasa a la 4, la 5 no va, pasa a la 6. Simplemente para que vean que sí podemos hacer una deleción, digamos. En realidad, lo más importante viene después. Bueno, si quiero eliminar en el sentido de las columnas, también el mismo método drop,
y le puedo decir, bueno, eliminame la columna name long, la columna continent en este caso, y este parámetro es muy importante, el axis igual a 1 en este sentido, porque a partir de esto, esto por default es igual a 0. Si yo no le doy nada, es igual a 0. En realidad es un booleano, es 0, 1, es verdadero o falso. Si yo le doy, si yo no le dejo nada, lo que va a hacer es buscarme algún dato dentro de todo el data frame que coincida exactamente con este valor. Si yo le digo que lo haga en el sentido de las columnas, lo que va a hacer es ir a buscar la columna que se llame así y la va a eliminar. Si no le pongo esto, bueno, en este caso no se encuentran en el axis, me dicen. No se encuentran en el axis quiere decir que no existen, digamos, datos con este nombre y con este. Por eso no lo puedo hacer. Pero tengan en cuenta que es necesario para el sentido de las columnas siempre un axis igual a 1. De otra manera va a buscar dentro de todos los datos. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido. El tema de renombrar. Se pueden renombrar columnas, eliminar, agregar datos, etcétera, ¿no? Hay un método .rename. Disculpenme un segundito que tengo un... Ahí está. Alguien que se quería sumar. Un segundito aquí. Rename como tal nos pide un diccionario con el nombre anterior de cada uno de los datos que queremos cambiar y el nombre nuevo. Pop ahora se puede llamar population, name long ahora se puede llamar simplemente name. Bueno, de todo esto, el que recién está recién tocando, está investigando cómo funciona, justamente la idea es que le quede como un material de consulta. Está bueno y el libro también tiene un montón de ejemplos, un montón de profundización en un montón de temas. Lo que a mí me interesaba un poco más era el tema de los filtros. Esto sí es más importante y acá sí la programación tiene un poco más de sentido porque, bueno, en el software de escritorio también se pueden hacer filtros, se pueden extraer porciones de un vectorial, de un data frame, un geodata frame, a partir de un filtro específico. Bueno, en QGIS no está tan simple, no sé en ArcGIS, nunca lo trabajé como tal, pero en Python es muy simple, sinceramente. Muchas veces tenemos data frames gigantes que ni siquiera conocemos como tal, o sí, pero bueno, nos interesa algo puntual, y ese algo puntual viene dado por una query, por un filtro. Nos interesa un valor que sea exactamente igual a tal, o todos los valores que se llamen así, o todos los valores que sean mayores a un número, etcétera. Fíjense que hay un montón de operadores, igual, distinto, mayor, menor, mayor, igual, el ampersand, etcétera. Hay un montón de operadores a partir de los cuales podemos crear filtros para hacer los amplios. Nuevamente, en el Node van a encontrar un montón de background, de teoría, digamos, que viene del libro justamente, para que vean cada caso qué es lo que estamos haciendo. Pero algo que podríamos hacer, ya que estamos trabajando con un dataset de tipo que es el mundo, digamos, y tiene información de países, podríamos quedarnos quizás con todos aquellos países que cumplen una condición. En este caso, una condición de que para la columna área, siempre que busquemos o que hagamos referencia a una columna, es entre corchetes el nombre de la columna. Todos los valores de mi dataset World para esa columna que sean menores a 10.000 kilómetros cuadrados, que es en este caso la unidad. A partir de ahí lo que vamos a hacer, esto hay diferentes formas. El libro lo hace de esta manera un poco en 2, 3 pasos, pero se puede hacer en una sola línea. Python tiene eso, nosotros podemos hacer un proceso, si lo queremos entender más nosotros, en 4, 5, 10 líneas, o si queremos hacerlo rápido y que la máquina lo entienda más rápido y demás, y que no ocupar tanto texto, tanta línea, se puede hacer en una sola. Eso les quiero decir porque no es obligatorio hacerlo así. Esta es una forma, pero existen varias. Vamos a ver otras también. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en este caso, guardar en esta variable la condición. ¿Qué es lo que va a hacer? Como todo en programación, lo que va a hacer es una prueba de verdad. ¿Qué dato cumple con esa condición? Va a scrollear todos los 177 datos y va a buscar, lo podemos ver si quieren, creo que acá abajo se los dejo, sí, IDX o index small, podemos ver qué es lo que obtuvo de cada uno de los datos. Y fíjense que lo que obtiene es esto, es verdadero o falso para la condición
menor a 10.000 kilómetros cuadrados. Y luego lo que podemos hacer es, como nosotros hacíamos desde World, nos traímos solamente área, kilómetros cuadrados, que es lo que nos interesaba, porque quizás es justamente la única propiedad que me interesa, pasándosela entre corchetes, también le podemos pasar una condición. Se la pasamos de vuelta a World, en vez de darle una columna, le damos nuestra condición, nuestro valor de verdad, nuestro true false. Python ya entiende que lo que tiene que hacer básicamente acá es donde haya un true, me trae la información, donde haya un false, no me trae nada. Lo guardamos en una variable que se llama small countries y a partir de ahí podemos hacer el print. Fíjense que es esto lo que me trajo. Si yo le hago un punto info, podemos ver que de los 177 países, solamente 7 pasaron este filtro, digamos. Si yo le doy quizás un 0 más, van a ver que ahora son 69. Es rápido realmente porque son pocos datos. Si yo le doy, bueno, le quito un 0, simplemente para que vean, no hay ninguno, no existe. Bueno, es un filtro, básicamente, a partir de esta lógica. Vamos a ver que hay formas más directas de hacer las cosas, pero ya en este sentido es interesante porque sí, muchas veces esto es lo que pasa, digamos. Tenemos un dato que nos interesa solo a partir de un rango, solo a partir de algo que sea justamente, que se llame de una forma, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, fíjense que lo mismo lo podemos hacer directo. Yo le puedo pasar, puedo crear una variable que se llame whole country, que le digo, de mi dataset word, de la columna área, solo lo que sea menor a 10.000 kilómetros cuadrados, a 10.000 en este caso, que es el número. Es más directo, pero es exactamente lo mismo que esto. Son diferentes formas de hacerlo con la misma lógica, ¿no? Algo que sí es interesante es el tema de concatenar filtros. Y esto sí ya es un poco más específico, ¿no? Quizá nos interesen los países que tengan una superficie menor a 10.000 kilómetros cuadrados y que a su vez sean exclusivamente de tipo de Asia, digamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de la misma manera hacemos el filtro que hicimos antes o generamos el filtro que hicimos antes, la condición de valor, y además generamos otra donde, en este caso, lo que vamos a hacer es llamar a continent, donde sea igual a Asia. Solamente los que tengan en esta columna este valor exactamente igual, tengo entendido que, déjenme hacer una prueba rápida, claro, es key sensitive en ese sentido. Tiene que ser hasta, si tiene mayúscula o no, es importante. En ese sentido, entonces, hacemos la prueba. A nuestro world, acá está de vuelta el método lock para hacer diferentes amplios y le podemos pasar, como les mencioné, aparte de posiciones, aparte de nombres, le podemos pasar condiciones. En este caso, le pasamos estas dos condiciones para las filas. Le pasamos estas dos condiciones y fíjense que esto es importante. Si es un ni, quiere decir que necesita que se cumplan las dos. Si es un no, quiere decir que se puede cumplir una o la otra, etcétera, ¿no? Eso ya es lógica, ¿no? Eso lo va a dejar a cada uno. Y aquí también le podemos pasar nombres de columnas que quizás me interesen, pero si yo le paso un valor vacío, me trae todas las que trajimos. Le puedo pasar lo mismo que estábamos haciendo hoy, ¿no? De la 0 a la 4. Bueno, en este caso, ¿qué me dice? Slice, bueno, no sé por qué. Pero son diferentes. Porque no es, quizás no de la misma forma, ¿no? Pero fíjense, son distintas formas de traer información que quizá nos interese de una pequeña parte, ¿no? Concatenar filtros es algo bastante normal, digamos. Otra forma de hacerlo, aquí abajo estaba. Necesitamos los dos. Esto es lo mismo. En este caso, en realidad, no me estoy trayendo, no estoy pasando a este filtro, sino que simplemente el filtro de Asia. Y me estoy quedando con estas dos columnas y los primeros 5 datos. En este caso, quiero ver si tengo más. Sí, tengo más. Bueno, como tal, el tema de filtros está muy bueno para explorarlo y acá la complejidad la va a añadir cada uno, seguramente con el dataset que tengan, van a necesitar
hacer un montón de operaciones a partir de eso. Pero hay otro método, déjenme bajar un poquito más, que es todavía más directo para este tipo de cosas, que es este. Poco como dice la palabra ISIN, básicamente está adentro o no. Si lo tiene o no el data frame, a partir de ahí tráemelo, si no, no me lo traigas. Eso es básicamente lo que está diciendo. ¿Qué es lo que le vamos a decir con este ISIN? Es más directo, a veces es más lento, eso es un trade-off generalmente. A veces es menos flexible, pero a nosotros nos interesa solamente alguna cosita puntual, lo podemos usar. Como tal, llamamos a nuestro dataset y lo que le vamos a decir es de la columna continent, recuerden siempre, hacer la alusión a la columna de la propiedad a partir de corchetes, le vamos a decir de la columna continent solamente lo que tenga lo que coincida con esto, con Norteamérica y Sudamérica. Entonces va a buscar en todo el data frame lo que coincida con Norteamérica y Sudamérica y me lo va a traer. Fíjense, todas siempre son Norteamérica, Sudamérica, en este caso son, vamos a ver cuántas son. Bueno, lo podemos ver de otra manera. Lo podemos ver así. f.info. Esto suele pasar, digamos, a veces hasta hace un segundo no tenía la info guardada en otra variable, sino que la tenía simplemente iterándola sobre Word. Pero lo puedo guardar siempre de cualquier operación dentro de una nueva variable y empezar a trabajar con una variable nueva. 31 coincidencias para la columna continente que tengan estos datos. Si busco quizás Asia, lo podemos buscar acá directamente, con mayúscula, me va a traer 78. Si aquí no le paso nada, bueno, esto déjenme hacerlo así. Si aquí no le paso nada y le doy 2 puntos, me trae todo. Bueno, diferentes formas de quedarnos o no con información que nos interese. Última cosita antes de hacer el corte y pasar a la segunda parte. Déjenme recordar un poco, porque ni yo me acuerdo exactamente. Dame un segundito. Ah, bueno. Sí. Acá está el concepto de los joins, que ese sí es importantísimo. Que lo vamos a ver entonces. Bueno, antes de todo, otra cosa que sí es importante y que suele ser también muy normal, muy común hacerla, digamos. Podemos tener un dataset gigante o no, puede ser uno como el que tenemos recién, que lo que nos interese es resumir la información, es decir, agruparla. Muchas veces la información, si no la tratamos de esa manera, digamos, son simplemente datos. Si nosotros realmente sacamos un poco de provecho, lo transformamos en información como tal. Justamente cada caso y cada tipo de estudio va a depender de eso, digamos. El tipo de resumir información, de agrupar información es algo muy normal. En Python es rapidísimo y es facilísimo. Hay un método que se llama group by, que es este. Básicamente, como lo pueden intuir el que no lo conozca, es un método que va a agrupar por. Fíjense que siempre es inglés llevado a algún método de programación. ¿Qué es lo que nos va a pedir este método como tal? En principio nos pide por qué queremos agrupar. Esta es, vamos a hacerlo así. No, no es necesaria. Esta parte es la que nos va a decir por qué columna o por qué propiedad nosotros queremos agrupar. En este caso, continente. Como tal, tenemos 177 datos, continente es una propiedad, y lo que va a buscar este group by es, bueno, cuántos valores únicos existen y los va a agrupar. En este caso, encontró África, Antártida, Asia, Europa, Norteamérica, etc. Pero va a encontrar, obviamente, repetidos, que es justamente la idea de esto. Quizás encuentra 10 países con continente África, o más, quizás encuentra 50 países de Europa, no están todos los países en este dataset, no sé cuántos hay. Y una vez que el método agrupa, digamos, la información, nosotros podemos hacer algo con eso a partir de otra propiedad. Bueno, si ya me agrupaste todos los países por continente, tenemos otra propiedad que puede ser la superficie en el área de kilómetros cuadrados. Bueno, dame la media, a partir de esta forma, dame la media de la superficie de todos los países para esa agrupación.
a partir de darle justamente el valor y, en este caso, el estadístico. Le puedo decir, dame una suma, por ejemplo. Esto hay diferentes formas. Le puedo decir, dame una suma. Le puedo decir, contame. A ver, le puedo dar un count. En este caso, ¿cuántos países hay? Me va a seguir buscando esto. Eso es lo que tiene Python, que es muy flexible. Otros lenguajes, en este caso, me podrían dar error. Pero Python no me da error. Simplemente me hace la operación y me deja el nombre de la columna, área kilómetro cuadrado. Y lo único que le pedí acá es que me cuente cuántos hay, cuántos países de África, obviamente de Antártida 1, cuántos de Asia, cuántos de Europa, etc. Esto es muy normal, hacer las agrupaciones para resumir información. Y bueno, como estamos trabajando con geometría, también podemos, fíjense o recuerden que todo este notebook hace mucho énfasis en trabajar con datos sin geometría. Hasta ahora no tocamos nada de geometría, simplemente tocamos columnas de tipo string o de tipo de texto, de tipo numérico, nada geométrico. Pero algunos se están imaginando que también podemos hacer lo mismo que estamos haciendo acá, de agrupar, por ejemplo, por continente, a partir de la geometría. Si yo sé dónde están o a qué país, o perdón, a qué continente pertenece cada país, yo puedo hacer disolver, digamos, las geometrías de todos los países que estén en el interior y quedarme solo con el límite del continente. Eso ya es trabajar directamente con la geometría. Y hay un método en Python que es este, que es el dissolve, que hace lo mismo que hace el group by, entre comillas, básicamente, agregar información, en este caso, a partir de la geometría. También funciona similar, también le pasamos a partir de qué parámetro yo quiero hacer la agrupación, en este caso continente, y también le puedo dar una función de agregación, le puedo dar más incluso, para que me sume justamente alguna propiedad. Como tal, este método dissolve necesita obligatoriamente la propiedad geometry. Sin esto no funciona, porque justamente como es un método que lo que va a buscar es un límite, es una boundary, sí, es un límite justamente que viene dado por la geometría. Si no le pasamos la geometría, esto mientras no le pasemos el dataset completo, ¿no? Si le pasamos el dataset completo, así, no va a pasar nada. Pero si yo quiero hacer una agregación, perdón, si yo quiero hacer una selección de algunas propiedades, de algunos atributos, en este caso estos dos, obligatoriamente le tengo que pasar la geometría. Si no, el método dissolve no va a funcionar. Pueden probarlo, van a ver que les va a dar justamente que DataFrame no tiene un dissolve, porque si yo no le doy geometría a un DataFrame, aunque DataFrame, perdón, se transforma en un DataFrame normal. Y bueno, podemos hacer, esto tiene un par de plots. Fíjense que mismo dissolve yo le puedo decir, bueno, agrupame por continente y agrupame, o perdón, sí, la función de agregación a partir de namelong, que es el nombre de los países, población y área, y para cada uno hacemos una operación distinta. Para namelong solamente contame cuántos hay, para población sumame todas las poblaciones, y para área kilómetros cuadrados, sácame la media. En este caso es un diccionario, ni siquiera es un... Sí, es un diccionario como tal. Y fíjense que me da continente de África, la geometría disuelta, cuántos países hay, cuál es la suma de la población, cuál es la media del área. A partir de esto podemos, por ejemplo, graficarlo. No me interesa detenerme en eso, a graficarlo para cada parte y ver cómo varían en función de, por ejemplo, dónde hay más países, dónde hay mayor media poblacional, dónde hay mayor media de superficie, etc. Revísenlo tranquilos a esto, pero no tiene mucho más. Antes de pasar al el último pedacito que nos interesa en este notebook, bueno, obviamente también podemos generar nueva información a partir de hacer cálculos entre columnas, generar nuevas columnas, como por ejemplo columna de densidad, a partir de dividir columna población por columna de superficie, y lo que ustedes se imaginan, digamos. Ustedes conocerán muy bien qué cosas les interesan de sus datos, ¿no? Todo esto se puede hacer. Se hace la operación y se le pasa justamente entre corchetes el nombre de la nueva
propiedad. Si yo pongo densidad, fíjense que acá me lo dice como densidad. Ustedes le dan el nombre. Bueno, ¿hasta acá hay alguna consulta? Mucha info quizás, pero bueno, está como para que lo revisen tranquilos. Lo último de todo, para este notebook es esto que sí es interesante, el tema de los joins. Es el concepto que les mostré justamente en la teoría, rápidamente, y un poco en la clase pasada. Acá sí lo vamos a entender un poco más a profundidad, y es importante, porque una de las cosas que podemos, o que nos puede interesar, es justamente hacer un subsampleo de un dataset que tengamos, generar información nueva a partir de hacer agregaciones de información, como hicimos recién, o quizás combinar múltiples archivos. Eso es súper normal. Y ahí es donde entran los conceptos de joins. Muchas de estas cosas en el software de escritorio se hacen sin saber que se hacen, digamos. Traemos info, hacemos unión de capas, hacemos una cosa y la otra y sacamos una info nueva. Bueno, muchas veces estaban por detrás este tipo de lógicas, ¿no? Que está bueno conocerlas como tal. Pero como tal, acá tenemos otro tipo de potencia, por así decirlo, otro tipo de flexibilidad, otro tipo de capacidades de hacer filtros, de hacer queries muy específicas que quizás en el software de escritorio es más complicado. Como tal, lo que vamos a tener entonces es un nuevo dataset, que en este caso es un CSV, que es de producción de café, ya lo descargamos al comienzo del notebook, y que tiene 47 datos. Tiene un name long, tiene producción de café 2016 y 2017. Ni siquiera tiene todos los datos para sus 47 entradas, sino que en uno tiene 38 y en el otro 36. Recuerden que Word tiene 177 datos y hay algo que van a tener que ya deberían estar dándose cuenta un poco, es que sí o sí para hacer joins necesitamos dos columnas que sean explícitamente iguales, que se llamen o que tengan el mismo nombre. En este caso tenemos name long para Word y tenemos name long para Coffee Data. A partir de ese valor es que nosotros vamos a traer un poco, intentar hacer los tipos de joins. Como tal, bueno, el concepto de join y merge, si bien son similares, tienen sus diferencias en la forma de trabajar, desde el uso de la memoria, desde la rapidez que puedan tener uno u otro, desde qué es lo que nos puede pedir uno u otro. Para este caso de los atributos espaciales, de atributos, vamos a trabajar más que nada de merge, pero el join es muy similar. El método es en este caso estamos trabajando directamente con pandas, ni siquiera con geopandas, y lo que nos va a pedir es, bueno, vamos a hacer un merge. ¿De qué vamos a hacer un merge? En este caso de dos archivos. El archivo Word, que ya lo guardamos en esta variable, y el archivo Coffee Data. El orden es muy importante. Que este esté a la izquierda o que este esté a la derecha o a la izquierda es importante, porque a partir de este tipo de unión es que vamos a justamente a buscar las coincidencias. Si ven aquí, esto representa justamente eso. Dos archivos y el tipo de join o el tipo de unión. Si yo a los dos archivos los junto y le pido o le explicito que me haga la unión o el merge a partir de un left join, lo que me va a traer es todo lo que esté a la izquierda, se va a conservar la información del archivo de la izquierda y lo que coincida con el de la derecha. Si le digo, bueno, la unión la quiero hacer desde la derecha, desde el right, me va a traer, o me va a conservar, mejor dicho, toda la información de la derecha y lo que coincida con el de la izquierda. Si le digo un inner join, solo lo que coincida en ambos, lo demás lo descarto, y si le doy un outer, me trae todo. Es un concepto muy relacionado con bases de datos también, pero se aplica muy bien aquí también. Entonces le damos un dataset a la izquierda, uno a la derecha, y a partir de este método how, le vamos a decir qué es lo que queremos conservar. Quiero conservar las 177 filas de Word con sus propiedades y lo que coincida con Coffee Data a partir de esta key. Esta es mi key. Esto es lo que va a buscar. Se llaman iguales las columnas. Va a buscar dentro de cada uno de los datos algún valor que se repita. En este caso, como es name, es el nombre del país. Va a buscar, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. World Coffee.
Alguno que, déjenme achicar un poquito. Quizás les queda muy chico, pero de otra manera no lo veo. Este, por ejemplo, dato 1 es África, continente africano. El name long es Tanzania. Buscó por name long todos los valores en ambos data frames y en ambos encontró Tanzania y se encontró en ambos el mismo valor, agregó los valores. En este caso, producción 2016, 2017. Van a ver que normalmente no va a encontrar coincidencias en todos y eso es muy común, digamos. En principio porque mi data frame, ahora déjenme agrandar un poquito, mi data frame de un poquito menos. Este nuevo data frame tiene 46 datos y este tiene 177, es decir, bueno, con suerte encontramos algunas. Si nosotros hacemos .info, lo podemos ver más gráfico, quizás van a ver que conservamos los 177 datos con dos nuevas columnas. 36 coincidencias encontró y 34 en la otra. Eso si yo le paso left, si yo le paso right, 47 porque me va a mantener estas 47 del data frame de la derecha. Si yo le paso el inner, es únicamente las que coincidan en ambos. En este caso, solo 45. Y 36 datos válidos para este tipo de columnas. Puedo plotearlo, fíjense que puedo plotear dónde estuvieron las coincidencias, dónde mi data frame de producción de café tenía un valor que me coincidía con el dataset de Word y lo puedo plotear y puedo mostrar justamente dónde está la mayor cantidad de... Si yo le hago acá un fix size, ese es un parámetro para tamaño de la figura. Si yo le hago un fix size, bueno, me quedó horrible. Vamos a dar aquí quizá 14. Iremos para abajo. 14. No debería. Ah, bueno, quizás. Ah, porque cambié. Me quedé con el inner, no me di cuenta. Ay, perdón. Me quedé con el inner. Esto era left. Por eso. Con el left join. Y ahora sí tengo todo el mundo. Aquí puedo ver dónde están los países que coincidieron, que había datos de producción de café para ese nombre puntual. Y puedo plotear justamente dónde está la mayor concentración, en este caso es Brasil. Esto es un poco anecdótico, ¿no? Como tal, estas cosas son re sensibles al nombre, a las mayúsculas. Muchas veces hay que hacer un tratamiento. Python tiene métodos para eso también, justamente para que tenga en cuenta tanto mayúsculas como minúsculas de la misma manera, etcétera. Como tal, este método, este tipo de flujo, está muy bueno que lo busquen, que lo profundicen, porque es súper común. El tema del join, inner join, left join, etcétera. Revísenlo más a profundidad. Y déjenme ver si, bueno, lo que sigue acá realmente no es, no hay mucha más información relevante para esto. No me olvidé quizás de comentarles, no veo el chat mientras estoy compartiendo el notebook. Así que, bueno, la única forma de que los escuche es si me levantan un poquito el micro. ¿Hay alguna consulta acerca de esto puntual antes de hacer el cortecito? Una consulta, profesor. Sí. Cuando hay un join pero con una clave compuesta, ¿cómo se...? ¿En este notebook? Sí, Déjame ver un poquito. Clave porque ahí compuesta. solamente... Ah, bueno, sí, exactamente. Bueno, como tal, déjame encontrarlo primero. ¿Me pasé quizás? No. Como tal, sí o sí nos pide, obligatoriamente nos pide una clave, pero le podemos pasar más. Eso va a depender de qué tan específico queramos ser nosotros con el match, digamos, con lo que queramos concatenar. ¿Dónde está, che? No lo veo. Me lo pasé. No lo encuentro, pero... No, aquí no está.
No, no, Mientras no. busco una preguntita como para complementar lo que el compañero ha Sí, dicho. O sea, sí, como eso compuesto puede ser, por ejemplo, ya quiero llevar, lo mismo que hemos hecho ahora, llevar datos de la producción de café hacia los países, pero agregándole una regla más, como por ejemplo, no sé, el tonelaje de producción. Solamente exactamente. lo... ¿Es eso? Sí, y más también, bueno, no sé si específicamente al método join como tal, El o en merge este caso creo el que es. merge, claro, no, sé, no en este caso el merge como tal, el merge bueno le vas a dar un filtro, pero vos te quedás con el match, digamos, con la unión, y luego a ese match que lo podés guardar en una variable, luego le pasás un filtro y decís, bueno, de lo que me coincidió, me interesan solamente los países que producen más de no sé cuántas toneladas de café y me quedo solamente con esos. Así se trabaja generalmente. Este, pero entiendan también que, o sea, vimos todo esto por separado, pero todo se trabaja junto, digamos. Nosotros vimos los filtros por un lado, los subsampleos por otro, pero en realidad se hace todo al mismo tiempo, digamos. Me quedo con una pequeña porción que cumpla con un filtro, una condición o más, o concatenadas diferentes. Y si tengo dos archivos distintos, me quedo justamente con el match entre una parte que a mí me interese. Eso va a ser muy específico de cada caso de estudio y de qué tan específico quiere hacer la persona con el tipo de consulta. Justamente es lo que les decía, nosotros partimos de datos como tal, que pueden ser crudos, y nosotros los queremos transformar en información porque queremos mostrarle al mundo algo, qué sé yo, dónde se produce más café en Latinoamérica quizás, y tenemos un dataset mundial y una producción mundial, y bueno, a partir de todo esto nosotros sacamos la información haciendo todo esto. Pero se hace todo junto, filtro, sampleos, join, merge, etc. No encontré en qué partecita está el doble. Sé que se puede, sé que se pide sí, pero aquí no. Antes, Ahí está en el merge, ¿no? Ahí está bien. On. Nemlong, sí, Hay una sé. parte donde dice on merge. Ahí está. Ahí está en la parte superior. Ahí está. ¿Esto? Claro, acá por ejemplo está haciendo el merge de dos datasets, ¿no? Pero solamente uno es la columna está haciendo match, ¿no? Y te preguntaba si cómo podría ser cuando hay más de uno. Ah, vos decís que aquí le podamos agregar otra más. Ujú. No está en el libro, estoy seguro que está, porque sé que se hace. Sé que se hace. En este ejemplo me parece que no se los traje para no complejizarlo, pero, o quizás era el join. Recuerden, chicos, que estamos trabajando con archivos vectoriales, no perdamos el norte en ese sentido. El archivo vectorial tiene geometría. Este notebook es operaciones por atributos, pero muchas veces es mucho más simple por geometría. Quizá tenemos el límite de un país, me interesan polígonos o sectores que crucen con mi país y lo hacemos mucho más rápido desde la geometría que desde el atributo. Muchas veces es así. Eso lo vamos a ver ahora, en la partecita que sigue. Así que si no tienen alguna consulta más, hacemos 5 minutitos de corte y volvemos con la segunda parte. ¿O hay alguna consulta más? Bueno, chicos. eh, ¿Y 18 les parece? 5 minutos, 4 o 5 minutos. ¿Volvemos? Déjenme dejar de compartir. Bueno, y 18 los reencuentro entonces.
Bueno, chicos, vamos a hacer la última partecita. Déjenme presentar de vuelta Spatial Operations. Un segundito por aquí. Bien. Recuerden que no leo el chat, así que cualquier cosita que me quieran consultar, me levantan el micro y los atiendo sin problemas. Les comentaba entonces que esta segunda parte es exclusivamente para trabajar con la parte geométrica. Hasta recién solamente vimos hacer todo el tipo de operaciones que hicimos desde los atributos. No tocamos la geometría, salvo con el método Dissolve. Pero bueno, como toda esta carrera y todo este curso se basa en trabajar con información geoespacial, si bien la información de atributos no hay que descartarla, muchas veces está ahí lo que nos interesa, el tema de trabajar con la geometría o trabajar con la información, con la georreferenciación como tal, muchas veces es más normal, es más común. Así que este notebook tiene más una orientación hacia esa parte. Como tal, nuevamente, parte de un pequeño capítulo de este libro, donde van a encontrar más info si les interesa. Este es un pequeño resumen y un poco un filtrado de información. El libro está en inglés, así que bueno, igual de todas maneras, el notebook tiene la teoría y todo lo que les interesa, digamos, para poder seguirlo otro día si les interesa, ¿no? Fíjense que en este caso tenemos 3 datasets. Un dataset, los ejemplos obviamente vienen en el libro como tal, por eso son así, por eso son medio raros quizás, pero una capa de puntos de altura en Nueva Zelanda, un límite de país para Nueva Zelanda y el dataset mundial que teníamos recién. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en principio leerlos con el read file, leemos los 3, el de Nueva Zelanda, el de puntos y el del mundo. Fíjense, podemos explorarlos un poquito. Como tal, Nueva Zelanda es esto. Tiene poquitas columnas en realidad, solamente 7. La columna Geometry, en este caso no es la última, no necesariamente es la última. Y después columna como nombre de la isla, bueno, población, sex ratio, etcétera, un montón de info del país. Pero lo que más nos va a interesar de esto es, por ejemplo, si nosotros hacemos un punto plot, muy rápidamente podemos ver qué es. Bueno, es el polígono o los distritos, digamos, de Nueva Zelanda, separados o diferenciados en este caso por, creo que era name como tal, nombre del distrito. Nosotros, como hicimos antes, en el ejemplo anterior, en el notebook anterior, nos podemos quedar con algún dato puntual haciendo sampleos a partir de las características de las propiedades, de los atributos. Pero siempre que estemos trabajando con un archivo vectorial, vamos a tener la geometría, aunque a veces no lo veamos como tal, la tenemos ahí. Entonces, si a mí me interesa quedarme, por ejemplo, con una provincia, esta es una provincia por lo visto de Nueva Zelanda, que tiene ese nombre, nosotros podemos hacer alusión nuevamente a nuestro dataset, en este caso, Nueva Zelanda, y a partir de la columna name, solamente el que tenga ese nombre. Si hay más, me va a traer más, obviamente. En este caso es uno solo porque son nombres de provincias y lo guardo en una variable. A partir de ahí puedo trabajar con esa sola provincia, en ese caso, con los límites de esa provincia. Acá yo ya hice lo mismo que hicimos antes, solamente que antes solamente yo les mostraba esto, pero si nosotros hacemos un plot, antes no lo hicimos, pero lo podemos hacer ahora, vemos el límite de la provincia. Sí, déjenme hacer una cosita acá, por ejemplo. Si nosotros Profe, ¿puede ¿Sí? compartir el Colab, por favor? Perdón, pensé que estaban todos ya. No, particularmente yo no tengo acceso, muchas gracias. No hay problema, dame un segundito. Ahí está. Perfecto. Bueno, como tal es una query, es lo que hicimos recién, digamos. Yo puedo, en este caso en name, puedo tomar Auckland y le digo, bueno, tráeme solamente Auckland y puedo hacer el plot de Auckland. Bueno, como tal, para este ejemplo, es la provincia con la que trabaja el libro,
Pero para que vean que hicimos un sampleo del dataset completo, en este caso, simplemente diciéndole de la columna name, solo lo que se llama así. También le podemos pasar, como hicimos hoy, una lista. Siempre entre corchetes. Oakland también le podemos pasar, simplemente para que vean. Me pasé con... Creo que puede ser que necesite... Ok, esto no es así. Esto no es así porque es un igual. No puede ser igual una lista. Bueno, no lo vamos a complicar innecesariamente, pero se puede. Cuando es igual, en este caso, hay que pasarle un ampersand. Hay que hacer uno y el otro, por ejemplo. O guardar la info en otro lado y luego pasarle el igual. Innecesariamente complicarlo ahora no hace falta, porque hay cosas más importantes para ver, pero bueno, es lo que estábamos haciendo recién, simplemente que ahora ploteamos la geometría. Bueno, esto es lo mismo, simplemente es la forma. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, teníamos un dataset de puntos de altura, son tipo points. Si vemos, si le hacemos un print simple a esto, vemos que es, bueno, una columna de quizá una ID, quizás, el valor de la elevación y la geometría, que siempre son puntos, en este caso. También le podemos hacer un punto plot. Si yo el punto plot simple, siempre me lo va a hacer así, azul, feo. Pero incluso fíjense que con Gemini yo puedo, me puedo hacer sugerencias. A veces me hace sugerencias de colores, un montón de cosas. No viene al caso. En este caso simplemente vean que es una capa de poligonal de distritos y una capa de puntos que está dentro de la capa de Nueva Zelanda porque son mediciones de altura que se hicieron dentro del país. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Bueno, lo que vimos hace un momento, el tema de los merge, de hacer la concatenación o hacer el match a partir de una clave que compartan ambos, a partir de una columna que sea igual, etc. Bueno, cuando no hablamos de geometría, eso a veces se complica mucho porque no vienen en los formatos que nos interesan, hay que hacer mucho tratamiento de datos para que queden perfectamente bien equilibrados los nombres de las columnas, los nombres de los datos, etc. Bueno, cuando hablamos de geometría a veces es más fácil. Yo me interesa hacer la intersección entre los puntos y en este caso mi provincia que la separé en esta variable, Canterbury en este caso. Hago la intersección, bueno, ahí hago el match simplemente. ¿Cómo lo hago? Bueno, mi dataset de puntos, le doy un punto intersects. ¿Con qué voy a intersectar? Bueno, con Canterbury. En realidad, esto podría ser suficiente, pero puede ser que no. En este caso no hay problema, pero puede pasar que haya un multipolígono, como les mostraba, les había comentado que Shapley maneja ese objeto de tipo multipolígono. ¿Y qué pasa si tengo un multipolígono? Bueno, voy a tener muchos polígonos. ¿Cuál de todos es el que quiero intersectar de ese multipolígono? Y bueno, muchas veces vienen en un orden 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Incluso en este caso, que no es el caso, que son simplemente polígonos únicos, digamos, para cada provincia, muchas veces es necesario pasarle de Canterbury solamente la geometría y solamente la primera. El valor 0 es el de la primera geometría. Pero esto es muy necesario a veces cuando tenemos multipolygons. En este caso no, pero no está de más pasárselo de que ya quede, digamos, explícito con qué voy a cruzar mi capa de puntos. Con los límites, con la geometría de los límites, la primera de todas, si hubiera más. ¿Y qué es lo que me trae como tal? Bueno, es una prueba de valor. Como siempre en programación, digamos, es un true-false. Donde encontró ese punto, teníamos, no les dije cuántos puntos, déjenme ver. Teníamos 101 puntos. Donde encontró coincidencia con esta provincia, me dio true, donde no, me dio false. Vamos a ver entonces. Bueno, en este caso me va a traer todos. Podemos hacer un... Disculpe, profesor, ¿lo puedo ¿Sí? interrumpir? Sí. Disculpe nada rápido, ¿el enlace de Fireflies para qué es? Disculpe. ¿O ese es...? No, eso debe ser el del chat, decís.
Ah, ok, ya, gracias, muy amable. Eso debe ser un bot. Ok, No estoy seguro. gracias, muy amable. Déjame consultar. Sí, yo lo vi también. Esa es la transcripción, creo que después Ah, nos ya. manda. Sí, Muchas no, gracias, Se hay- va muy amable. generando no mientras hay vamos problema. hablando, se genera la transcripción. Muchas gracias a todos. Bye. No hay problema, no hay problema. Sí, yo lo vi también. No estoy seguro de qué note-taker o de qué bot, pero creo que sí hay un par. No hay problema. Segundito. Bien. Bueno, entonces vamos a tener polígonos que hayamos intersectado y polígonos que no, de nuestra capa de puntos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en principio, quedarnos con aquellos datos. Podemos, en esta nueva variable que le vamos a llamar así category height, nos podemos quedar. Recuerden que aquí guardamos la prueba de verdad, entre comillas. Esta es una de las formas de hacerlo. Vamos a ver qué formas más directas, donde realmente los puntos chocaron con la provincia y donde no, porque chocaron con otro lado, con otra provincia. Puedo hacer generar un nuevo data frame, que sea solamente los puntos que hayan tocado con esta provincia en este caso. A partir de este valor de verdad, que es esto, yo le puedo decir, bueno, esta nueva variable va a ser mis puntos solo donde sean true. Esto es la forma en la que lo trabaja. Lee toda esta serie y donde es true me devuelve y donde no, no me devuelve nada. Si le hacemos un punto info, ven que tenemos 70 entradas de puntos. Antes teníamos 101, es decir, 70 de mis 101 puntos caen dentro de esa provincia. Y los podemos plotear. Déjenme ver. Esto es simplemente código de visualización. Estas son las dos capas, ploteadas de la manera más simple posible, sin color, sin nada, simplemente para que se vea la capa de los polígonos, digamos, de los distritos y los puntos. Esta era mi provincia, y vean que hay puntos que caen fuera, pero la mayoría cae, por lo menos, en la cercanía de los límites. Yo puedo plotear esto y puedo plotear solo los puntos que hayan caído o que hayan intersectado. Un poco la lógica está acá. Esto es código de visualización. No es algo que realmente valga la pena detenerse. Si les interesa, hay un montón. Acá estos son gráficos bastante feos, realmente no tienen mucha onda, como decimos acá. Pero bueno, lo que me interesa realmente de este notebook es otra cosa. Así que vamos a pasarlo. Como tal, tenemos diferentes operaciones que podemos hacer. Las mismas que se hacen en un software de escritorio, las podemos hacer aquí. Como tal, QGIS, por ejemplo, no sé, ArcGIS, no estoy seguro, el 90% de los métodos que utilizan para trabajar geometrías, para trabajar archivos vectoriales, o están en Python, o están en R, o están en C++. Así que son prácticamente los mismos. Solamente acá tenemos otra flexibilidad a la hora de trabajar, pero son los mismos prácticamente. Cuando hablamos de geometrías tenemos este tipo de operaciones topológicas, que fue un poco lo que hablamos en la clase pasada también. Nos interesa quizás dentro de las relaciones espaciales diferentes casos. Algunas veces nos va a interesar que dos geometrías se intersecten, que dos geometrías simplemente se toquen, que dos geometrías se crucen, que una geometría esté contenida dentro de la otra. Eso va a depender un montón de cada caso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Déjenme recordar un poquito. Bueno, esto es lo mismo. Adelanté un poquito. Esto es lo mismo, simplemente que utilizamos este método que vimos antes en lugar de... Bueno, aquí está una de las formas para tomar más de una provincia también, por ejemplo. Este método lo vimos en el notebook pasado. Pero voy a pasar de esto porque no es interesante, no es importante. Esta pequeña partecita, recuerden que les dije que Shapely tiene sus clases de tipo geométricas, point, line string, multipolygon, polygon, geometry collection, etc., para crear diferentes objetos que en principio pueden estar en un espacio geométrico real, es decir, georreferenciados, o pueden estar en un espacio imaginario. En este caso, el libro, para hacer un poco de ejemplificación y para darnos un poco de ilustración de cómo pueden ser los diferentes
tipos de operaciones. Fíjense, overlaps. Uy, disculpen. Hay overlaps, hay equals, intersect, crosses, contains, within, etc. Hay un montón, relaciones de X con Y, relaciones de Y con X. Simplemente para ejemplificar cómo se hace desde modo teórico, podemos hacerlo, podemos generar objetos, podemos generar esto como tal. Imagino que no es que a alguien le interese mucho, me imagino, pero bueno, está bueno para hacer un poco la teoría, y no lo voy a pasar rápido, pero aquí es donde pueden ver los valores de verdad, cómo funciona un método puntual o cómo se diferencian unos de otros. Creamos puntos, líneas y polígonos en un espacio imaginario. ¿Qué es esto? Un polígono, una línea, que es la línea gruesa, y 3 puntos. Y luego podemos ver cómo, por ejemplo, el método intersects nos da un valor de verdad, tomando siempre puntos versus polígono. Después el within, puntos versus polígono, nos da otro valor de verdad. Touch nos da otro valor de verdad, y eso es porque claramente cuando estamos hablando, no es lo mismo para un tipo de análisis que, en este caso, este punto está totalmente dentro, este está tocando, este está afuera. O algún método puede excluir este punto y alguno lo puede incluir. Hay, por ejemplo, el intersect, este lo incluye, el within no, porque no está dentro, está tocando, no está dentro. Está bueno para que lo revisen si les interesa nuevamente, ver cómo varían cada uno de los métodos. Son más de los que les pongo acá, son todos estos, creo que hay incluso algún otro. Pero es como una prueba de verdad, un poco para mostrarles que para la misma intención, quizás si pasamos un método distinto, estamos excluyendo o no algún dato. En este caso, el intersects a este no le incluye estos dos, pero el within incluye solo a este y a este no, aunque esté tocando. Bueno, es un poco alegórico, es un poco ilustrativo, pero se los dejo para que lo revisen. Bueno, también podemos darle algún tipo de buffer, entre comillas, de que esté a una distancia, que esté dentro o hasta cierta distancia. Todas esas cosas que hacemos en un software de escritorio también, obviamente. Pero bueno, quizás un poco lo más interesante es a partir de esta parte. La unión espacial, que es bastante similar a lo que hicimos hace un momento con el merge y con el join por atributos, simplemente que para cuando estamos trabajando con vectores, ya cuando estamos trabajando con geometrías, lo que tenemos es otro método que se llama S-join o S-join, que es spatial join, y que funciona similar, pero tiene justamente, incluye mucho lo que es la geometría. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Déjenme. Bueno. Déjenme ver un poquito para no demorarlo porque hay un concepto rápido que quiero ver al final. En principio vamos a hacer la unión espacial de puntos aleatorios con nuestro dataframe del mundo, que era el que teníamos al comienzo, el que trabajamos en el otro notebook también. Vamos a hacer eso, vamos a generar, no vamos a detenernos en la lógica del código porque no tiene sentido, 11 puntos aleatorios a lo largo del mundo. Los tiramos, digamos, a partir de una boundary, que es esta, que es justamente el límite del mundo, y generamos coordenadas X, coordenadas Y, de manera totalmente aleatoria, y la guardamos en esta variable que se llama random points. Generamos un data frame a partir del método geoDataFrame, esto lo pueden ver más pausadamente si quieren, y nos quedamos con 10 puntos aleatorios. Esto para que vean cómo funciona simplemente una unión espacial. Tenemos entonces el mundo y 10 puntos aleatorios. Vamos a intentar ver dónde realmente el punto tocó con algún límite de país. Vamos a tener en cuenta solamente los límites de países, que es donde hay datos. Donde haya mar, océano, es un dato nulo, no hay dato como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos hacer una intersección de world con los puntos.
Este union all básicamente lo que nos va a tomar todo el objeto como uno solo. Si les interesa saber por qué está. Lo mismo que es básicamente lo mismo que hicimos antes, pero en este caso con puntos. Y lo que quería mostrarles era esto. Aquí está el S-join, que es el spatial join. Uy, no sé por qué se mostró eso. Es bastante similar a lo que hicimos hace un momento con el merge para los atributos, pero es todavía más simple. Porque no nos va ni siquiera a pedir una clave, una key. En el anterior sí nos pedía una columna que comparten. Como esto es geometría, si está dentro lo va a traer y si no, no. Sin embargo, la lógica es similar. Random point está a la izquierda y el word está a la derecha. Por lo tanto, lo que yo le pase como parámetro explícito aquí va a ser lo que me va a traer. Si le paso left, me va a mantener los datos de puntos y los que coincidan con de los 10 que tiré aleatoriamente sobre el mundo, los que coincidan con algún país, es decir, los que hayan caído sobre un país. Fíjense que tengo mucho zoom, no logro ver. 10 puntos. Bueno, los 10 puntos parece que cayeron sobre un país. Si yo le paso acá right, tengo los 177. Como a mí me interesa ver estos puntos, vamos a volver a correr. Sí. Son 11. Déjenme ver. Debería mostrarme, si no me estoy equivocando yo, points. Menos puntos, no 10. No, discúlpenme. 10 entradas, pero no son todas coincidencias. Algunos son 3, 4, etc. Podemos plotear, estos son los puntos aleatorios con el mapa de Word y donde realmente hubo coincidencia. En Norteamérica, si hicimos, bueno, en este caso no está hecho la disolución, sino que es el país. Estados Unidos, Antártida, Rusia, etc. Nuevamente, sí, hay muchos conceptos, son largos los notebooks. A mí lo que me interesa de quizás la última partecita, voy a pasar un poco rápido, porque ya me estoy quedando un poco sin voz yo también, pero fíjense que hay un par de ejemplos más, un S-join nuevo, distinto que en realidad básicamente nos toma un par de columnas más y nos traemos los valores de elevación y otro tipo de información de los dos archivos. Como tal, sí, lo que yo les quiero mostrar es, esto lo vamos a saltear, es esta partecita. ¿Hay alguna consulta antes de pasar a este último concepto? Esto es lo último que vamos a ver hoy, pero es quizás lo más interesante a raíz de lo que venga después. Perfecto, bueno, entonces les comento. Esto es lo último que vamos a ver y es la idea de la unión de capas no congruentes. Cuando trabajamos con raster, cuando trabajamos con mallas, digamos, de matrices, etc., normalmente sí podemos hacer coincidir capas y hacer sumas. Justamente el raster es un formato que está muy optimizado para hacer stacks, para hacer operaciones entre capas, etc. No pasa lo mismo con los vectores. Con los vectores tenemos esa dificultad muchas veces, 90% de las veces, salvo que sean distritos, límites de países como tal, que no nos coinciden los límites de dos tipos de capas de informaciones distintas. Supónganse una capa de distritos con una capa de, no sé, se me ocurre, calidad de suelo o cobertura de suelo podría ser también. Alguna información que esté vectorizada, que esté en formato vectorial, que nosotros queramos trabajar justamente con ambas, queramos interoperar entre justamente una capa quizá de distritos y una capa de, todo siempre en vectorial, ¿no? De tipo de suelo, índice de productividad de suelo, etc. Normalmente en el 90% de los casos no coinciden los límites, por lo tanto no podemos trabajarlas como stacks.
Una de las formas para trabajarlas como está, que es rasterizarlas, rasterizar una, rasterizar ambas y hacer el trabajo entre ellas. Es una forma válida, muchas veces es suficiente, pero depende de la resolución con la que trabajemos, depende de un montón de otros factores. Podemos perder algún tipo de detalle fino. Si nos interesan los detalles de los bordes, de los límites y demás, el raster tiene esa particularidad a veces de diluir un poco el detalle, la información en los límites y en algún cambio brusco de cobertura a otra. Que lo que pasa con el vector es justamente lo contrario. La precisión geoespacial es máxima, es decir, el límite entre un país y otro con un vectorial es lo más preciso que existe, digamos. Ahora, si rasterizamos provincia, y bueno, ya tenemos, depende del tamaño del píxel, estamos contando, ¿no?, un pedazo de un píxel dentro de un distrito o no. ¿A qué viene todo esto? Bueno, hay otras formas de trabajar entre dos tipos de capas vectoriales que no sean congruentes, es decir, que no coincidan, y es básicamente a partir de indexaciones y demás. Esta pequeña parte que les voy a mostrar ahora viene a colación también porque la clase que viene, que vamos a ver H3, que es justamente el tema de los hexágonos, también tiene esta lógica. En este caso no vamos a ver hexágonos, sino que va a ser mallas, no cuadrículas, pero la lógica es similar. No me voy a detener en el código porque es bastante y creo que no me van a poder ni siquiera seguir y ya estamos un poco cansados todos. Sí me interesa que veamos el concepto y que entendamos justamente esto. Luego podemos debatir 5 minutos si les parece, por qué podría ser interesante hacerlo. Así que vamos a pasar un poco rápido sobre qué es lo que estamos realmente por hacer. En principio, ¿qué es lo que tenemos? Nuestros límites del distrito de Nueva Zelanda con un valor que me interesa, por ejemplo, que es el de la población. De la población por distrito. Vemos acá la escala de valores, donde tenemos los colores oscuros, es donde hay mayor, quizás densidad de población, o quizás esto o es suma, no recuerdo exactamente. Y lo que vamos a hacer es construir una malla, una grilla que cubra los límites de latitud y longitud, digamos, de nuestro polígono. Lo que vamos a intentar hacer entonces es transferir la información de la población, en este caso, de los límites distritales, digamos, de los límites políticos, a la malla. En este caso, la malla son celdas de 100 kilómetros por 100 kilómetros, pero eso lo podrían, si a ustedes les interesa, aquí simplemente la resolución o alguno de estos parámetros lo pueden cambiar sin problemas. El ejemplo viene así que lo vamos a seguir así. Hay justamente, déjenme ver si se los escribo aquí, no, quizás más abajo. Esto tiene un nombre, esta técnica de distribución de población. Aquí está explicado paso por paso también cómo se hace. Déjenme ver si se los... Bueno, no, creo que no les puse el nombre explícito de la técnica, pero bueno, básicamente lo que hacemos es, a muy grandes rasgos, es calcular, generar la grilla, hacer el overlay, digamos, intersectarlos, digamos, y nos quedamos con justamente la intersección entre ambos. De esta intersección lo que vamos a hacer es justamente como cortar. Fíjense que vemos cada distrito, por ejemplo en esta celda, un pedazo de un distrito, un pedazo de otro y un pedazo de otro distrito. Lo que hacemos al final de todo esto es una ponderación básicamente. Vamos a tomar, primero calculamos el área del distrito total, el área de cada uno de estos distritos, y el área de cada uno de las mini cortes que le generamos a partir de las cuadrículas. A partir de ahí entonces vamos a tener un área total del distrito, una pequeña área para cada uno de los cortes, y podemos calcular cómo contribuye, cuánto contribuye del total del polígono, del total del distrito, cuánto está contribuyendo cada pedacito a cada celda. De esa manera no hacemos tan directamente una media quizás o algo que me pueda dar un valor que, bueno, quizás para resumir puede ser interesante, pero estamos perdiendo accuracy en ese sentido. Esto lo hacemos justamente para buscar un poco simplificar, no simplificar, sino que ajustarnos lo más posible a la realidad en base a tener
la mejor representación de la población en lugar de en una grilla, en un límite de distrito, en una grilla. Les muestro cómo queda esto al final y luego discutimos para qué podría servir. Bueno, fíjense que como nosotros podemos ver, en realidad, una vez que hacemos el corte, esto es simplemente visualización, ¿no? Aquí en realidad, si ustedes ven, tenemos el área de cada polígono y el pequeño área de cada corte. Si un mismo polígono corta con varias celdas, vamos a tener muchas subáreas para el mismo ID. Por ejemplo, 149 se repite. Y podemos ver cómo contribuye este pedazo a esta celda y este otro pedazo a partir de justamente esas proporciones. Quizás los estoy mareando un poco con esto. Estaría muy bueno realmente que lo revisen antes de la clase que viene, desde el libro, desde el notebook, como a ustedes les parezca, antes de ver la clase H3, porque está bueno. Y lo que surge al final de todo esto es básicamente esto. Esto básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Déjenme darle un poquito de zoom. Oh, no me está dejando, ¿por qué no me deja? Ah, bueno, ahí va. Básicamente lo que hicimos es transferir la información de esta capa a la grilla. La transferimos con la mayor accuracy posible. ¿Y por qué lo haríamos a esto? Bueno, en principio, como les comentaba, capas que no son congruentes, no puedo hacer el stack, no puedo trabajar de manera vectorial, de manera raster sí, pero tiene esas dificultades que les comenté, esa pérdida de precisión quizás. Pero si yo tengo dos capas y a las dos les aplico este mismo proceso, esta de límites y alguna otra de algo que me interese, una variable natural, de bioma, de lo que sea, ambas las transfiero la información a una grilla, las grillas son iguales, de esa manera sí yo puedo trabajar, puedo interoperar con diferentes capas en datos vectoriales que no sean congruentes. Nuevamente, para esto, muchas veces rasterizar el polígono y trabajarlo de manera raster es suficiente. Muchas veces el límite sí nos interesa y bueno, queremos llevarlo a otro sistema. No es una verdad, no es que una cosa esté bien, otra cosa esté mal, son diferentes approaches a lo mismo. Y esto viene un poco también como una previa, por así decirlo, de lo que vamos a hacer la clase que viene, que es trabajar este tipo de lógicas desde hexágonos en lugar de grillas. Ahí sí tiene un poco más de sentido porque la mayoría me imagino que está pensando, no, me conviene trabajar desde raster, rasterizar y ya está. Bueno, sí, es un buen approach si lo vamos a pensar así. Cada cosa ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones si les conviene o no. Ahora, cuando hablemos de hexágonos, vamos a ver que el hexágono tiene su ventaja versus el píxel como tal, y este tipo de lógicas tienen un poco más de sentido. No sé si les quedó alguna duda, me imagino que un montón, pero bueno, esto está nuevamente para que lo revisen tranquilos, para que repasen el notebook. Les dejo el libro para que vean el paso a paso de qué es lo que realmente se hizo para llegar a ese dato. Hay mucha lógica de código por detrás, pero estaría realmente bueno que lo revisen un ratito antes de la clase que viene, para que nos entendamos un poco más con el tema de H3. ¿Tienen alguna consultita, chicos? Solamente preguntar si el libro es descargable o lo consultamos en línea, porque en el enlace del primer notebook estoy viendo todo, pero no encuentro un enlace de descarga. No, lamentablemente, por lo que yo entiendo, es un ebook, o sea, simplemente lo puedes consultar en línea. No lo he encontrado yo, por lo menos, por fuera para descargarlo, pero bueno, ya de por sí es gratuito, así que Sí. No, era consulta, no, no, todo bien, gracias. buenísimo. Bueno, chicos, eso era todo por hoy. La clase que viene vamos a profundizar el tema de H3. Eso sí quizás les interesa un poco más porque está muy de moda. No sé si alguno ha trabajado con H3 o no. Pero bueno, esta última partecita
tenía que ver como para enganchar ese otro tema. Así que, bueno, por hoy eso era todo. Los espero miércoles que viene a la misma hora, si no tienen consultas. Y si tienen alguna consulta más, de última, si les surge, lo pueden pasar por el grupo de WhatsApp o por mail, como les parezca. Los veo el miércoles, chicos. Chau, chau. Profesor, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.